Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Contento de participar acá en este evento que organiza el EBD y Tipo Birra. Siempre Fermentis, gustoso de poder participar en todo lo que sea la parte educativa para que podamos hacer cada vez mejor cerveza. El día de hoy la presentación es acerca de un producto de los más novedosos que tenemos. Es una levadura diferente, digamos, para nosotros, que somos cerveceros caseros. Es un producto que se ha usado, un producto similar que se ha usado por cientos de años en las cervezas belgas, las cervezas complejas, y finalmente, después de un esfuerzo de varios años, lo pudimos poner en un formato comercial. Para que tengan una idea, nosotros tenemos con este proyecto de hace varios años y por la cuestión de la tecnología no se podía poner en formato seco, que esa es la novedad que tenemos. Bueno, lo que vamos a platicar hoy un poquito es tratar de entender un poquito qué son las levaduras no Saccharomyces, ahora específicamente de lo que es la levadura Brett. ¿Por qué decidimos tener este producto en formato seco? ¿Cuál fue el estudio de aplicación que hicimos para poder seleccionar el tipo de cepa? Y luego tratar de hacer un resumen de lo aprendido. Bueno, en general, las levaduras, ustedes saben, son organismos eucariotas, son organismos que tienen un nivel de complejidad que las diferencia de las bacterias y otros microorganismos simples, porque tienen organelos, tienen estructuras que llevan funciones específicas. Y hay una cantidad muy grande de levaduras, principalmente en el medio ambiente. Muchas veces pensamos que las levaduras se encuentran solamente en un lugar específico, en la realidad que están en todos lados. Se aíslan o es muy comúnmente que la gente aísla levaduras de la madera de los techos, de la cáscara de las frutas o de otros lugares que son ricos, donde hay presencia de azúcar, donde la levadura ha logrado establecerse formando ciertos mecanismos de protección, como formando esporas, por ejemplo. En el caso de las levaduras no Saccharomyces, que sinceramente son productos bastante diferentes de lo que en realidad conocemos, son productos que se caracterizan por tener aromas, por darle complejidad, por darle diversidad a las cervezas, pero no es comúnmente poderlas manejar. Ese es el nivel de complejidad. Es un producto, incluso la gente que tiene cervecerías, en este caso ustedes pueden ver aquí, como Ignacio tiene separada su parte de levaduras de fermentaciones mixtas, donde seguramente tiene esos microorganismos raros, esos bichos raros que tiene acá que son increíbles, pero tienen una complejidad de aromas y sabores que son los que las hace únicas. La diferencia que tienen, por ejemplo, es que toleran muchos inhibidores, es decir, toleran acidez alta, toleran alto grado de alcohol. En la parte de nutrición no son microorganismos que requieren mucha nutrición. ¿Por qué? Porque son microorganismos que son muy simples en su estructura, en su metabolismo. Producen estos metabolitos, estos compuestos químicos que son muy buscados por los cerveceros. Un detalle característico, tiene una velocidad de crecimiento mucho menor a una levadura Saccharomyces. Podemos hacer una cerveza, nos puede tomar una semana, 2 semanas. En el caso de las levaduras no Saccharomyces son un poquito más lentas y también se pueden adaptar a condiciones del medio ambiente, es decir, hay ciertas levaduras que pueden formar esporas también. De hecho, es una característica típica de la Brettanomyces que todo el mundo conoce, que tiene capacidad de formar esporas, y es por eso que es tan difícil eliminarlas de las cervecerías. Es decir, se pueden poner en las barricas, en los poros de la madera, se puede poner en cualquier parte de tu cervecería y va a ser difícil, digamos, poderlo limpiar. En el caso de las levaduras Brett, o de los primeros, de los hitos que sucedieron en la historia de esta levadura, que la verdad que no está tan, el conocimiento no existe tanto como la Saccharomyces cerevisiae. Bueno, hay algunos puntos donde se descubrió, se aisló, se vio que tenía ciertas características, y una de las muy importantes es la Brettanomyces bruxellensis, que es uno de los géneros de las especies más importantes. En 1960, de hecho, es algo que todavía se sigue discutiendo hoy en día, que hay versiones que son telemórfica, quiere decir que es sexual, y la Brett moderna, digamos, que es una levadura asexual. Entonces es muy importante porque conforme va avanzando la tecnología, la ciencia,
la clasificación de los organismos, de las levaduras, en el caso de la cervecería, van cambiando de nombre. Y se va dando cuenta que no puede haber características generales, sino que se pueden hacer subespecies con características muy específicas. Perdón. Se fue muy para adelante. Okay. Bueno, ¿cómo se producen esta levadura? Bueno, esta levadura puede sacarse de un banco de levaduras o de una universidad, de un centro de investigación o un banco propio. Se hace una propagación a nivel laboratorio, estéril, y luego se pasa a una fase industrial donde el producto, digamos, ya tiene una industrialización del producto, donde ya interviene un control de proceso muy interesante para poder que este producto se lleve a cabo. No sé si se acuerdan que les comenté que es un producto que crece muy lento. Entonces, cada levadura de las que nosotros tenemos tiene su protocolo para poderlo producir. En este caso, con el simple hecho de poder hacerla crecer, ya representó el primer reto importante. Es decir, imagínense que nosotros hacemos lotes de 5 o 10 toneladas de producto seco. Y si yo no puedo sacar 5 o 10 toneladas de peso seco, si yo puedo sacar 1 tonelada, 2 toneladas de cada lote, eso significa que el precio se va a multiplicar por 5, por 10 veces. Por eso nosotros nos tardamos tanto en poder tener el rendimiento de fermentación que teníamos que tener. Después de ahí se estabiliza la crema y luego se procede a remover el agua por diferentes procesos para poderlo secar a final de cuentas y poder tener un producto en formato seco. Esta es la única levadura dentro de la gama de fermentos que se produce una planta en Chile, porque tiene un proceso especial para poder secar esta levadura. No se puede producir en ninguna otra parte del mundo, pero esta planta de Chile tiene esa tecnología que hace que se pueda producir. Bueno, para poder empezar la comparativa y poder entender y ser más familiares de por qué es tan diferente esta levadura, bueno, aquí tenemos una comparativa entre levaduras de cervecería y la Brettanomyces. Vemos que pueden consumir azúcares simples, bueno, glucosa, maltosa, maltotriosa. Aquí vemos que en el caso de la Brett sí puede, algunas ale más o menos, y las pastorianos también tienen cierto nivel de consumo de maltotriosa. En el caso de las dextrinas, algunos tienen un consumo, algunas lo pueden consumir, otros no lo pueden consumir. En el caso de las ales pasa lo mismo, sobre todo las que tienen capacidad de liberar enzimas al medio, estas levaduras diastáticas, y en el caso de las lager no pueden consumir dextrinas. Otro punto importante es que la Brett también puede trabajar con ciertos carbohidratos que provienen de ciertos compuestos linocelulósicos como la celuliosa, trabajan sobre nitratos, y es lo que no hace ninguna de las levaduras ale ni lager. Y en la producción producen etanol todas, glicerol, las levaduras ale y lager, la Brettanomyces es negativo, no produce glicerol, lo produce muy poco. Ácido acético produce de manera directa la Brettanomyces bruxellensis, en el caso de las levaduras para cerveza no produce ninguna. Fenoles produce Brettanomyces bruxellensis, en las ales algunas, sobre todo las cepas belgas. En el caso de las pastorianus todavía no está registrado todavía. Bueno, nosotros cuando estábamos buscando una cepa que cumpliera con todos esos objetivos, estábamos buscando la verdad una cepa que nos diera un producto como el que tiene Orval. Ese fue el objetivo de nosotros, buscar una cepa de levadura que pudiera darnos un perfil como el que tiene Orval. Para los que no se les sea muy familiar, Orval es una de las cervezas más famosas del mundo, que tiene una fermentación secundaria y que a través del tiempo uno puede, incluso la variación de los perfiles es aceptado en esta cerveza. Es una cerveza que te da estos aromas funky, a granero, a caballo, junto con la parte del dry hop, junto con la parte de la cerveza. Entonces estamos buscando una Brettanomyces bruxellensis que pudiera asimilar azúcar, obviamente, principalmente, que exclusivamente pudiera fermentar azúcares en la cerveza, pero que no asimilara dextrinas. Es una de las primeras diferencias. Generalmente las personas que usan Brett y lo inoculan en su barrica o en su proceso, están acostumbrados a que la Brett se come todo, incluso hasta las dextrinas. Y ese es uno de los puntos
de inconsistencias que nosotros queríamos atacar. Queríamos una bread que no consumiera dextrinas, que solamente atacara con los azúcares simples de la cerveza o los azúcares de la cerveza. De preferencia, y hago hincapié aquí, que se pudiera usar en botella, en barrica. No estamos diciendo que no se puede usar en fermentación primaria, pero de preferencia que pudiera usarse en fermentación secundaria. Y que eran los aromas típicos de la bread y que fuera muy robusta en esas condiciones de fermentación. Ustedes saben que no es la misma inocular una levadura en un líquido, en una cerveza que ya tiene cierta cantidad de alcohol, cierta cantidad de acidez y cierta cantidad de CO2. Son tres parámetros muy críticos para la levadura que impiden su crecimiento. Entonces ocupamos una levadura que ya tuviera esa robustez para trabajar ahí. ¿Qué es lo que estamos buscando? Valores típicos de la industria. Este fue el segundo reto que tuvimos, es decir, no solamente producir la levadura, sino que cuando yo la tuviera en un producto comercial, tuviera el estándar de referencia de lo que es inocuidad en ese tipo de productos. Ustedes ven aquí, respecto a la pureza, tiene cierta contaminación de otras levaduras y otros microorganismos. Sin embargo, esa pequeña cantidad que tiene no va a hacer que nosotros tengamos un perfil desviado. Siempre nos va a dar exactamente lo mismo. Y es, digamos, lo que está al límite de la tecnología hoy en día. Respecto a los fenoles, otra comparativa que podemos hacer, aquí tenemos qué es lo que hace Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, algunas, sobre todo las cepas belgas, producen 4-vinil-guayacol y 4-vinil-fenol. Son los aromas típicos que relacionamos con especiado, con clavo de olor, medicinal, como cuando vamos al dentista, con ahumado. Son las características típicas de estos descriptores. Pero el Brett, sus características son 4-etil-guayacol y 4-etil-fenol, y ahorita lo van a ver, que son, los descriptores son a caballo, animal, la piel, ahumado. Si fijan, cuando yo hablo de este tipo de descriptores, todo el mundo diría, oye, pues esa cerveza va a estar malísima. Pues a lo mejor si yo la probara agua con estos descriptores, a lo mejor no iba a ser de mi agrado. Pero es esta complejidad que le da la cerveza junto con el dry hop, diferentes lúpulos, aromas frutales de la cerveza, lo que hace que sea bastante valorado en la industria cervecera. ¿Cómo se producen estos fenoles? Los fenoles se producen a partir de intermediarios o de precursores que vienen en la malta, como el ácido ferrúlico o el ácido cumárico. Vienen en la malta, se ha documentado bastante que hay una cantidad alta de ese tipo de precursores en el trigo. Sin embargo, las maltas también tienen una cantidad muy suficiente para esto. Y lo que hace una Saccharomyces cerevisiae, una levadura de cerveza normal, es que descarboxila y produce el 4-vinil-guayacol y 4-vinil-fenol, que esto es típico, digamos, en una levadura belga. Pero la Brett lo lleva un paso más allá y reduce estos vinilos en etilos. Y este cambio de configuración de estructura es lo que hace que tengamos estos aromas tan diferenciados. Respecto a la producción de ésteres, la comparativa sería una Saccharomyces cerevisiae produce fácilmente los ésteres de acetato, que son los ésteres más fáciles o de mayor producción dentro de la levadura. Relacionamos mucho el isoamilacetato, que es la producción de aroma a banana, y es cuando se mezcla un alcohol superior con el acetilcoenzima A, da los ésteres de acetato. O sea, ese es lo más fácil para una levadura. Y lo que hace la Brett, aparte de producir ésteres de acetato, es que produce los ésteres de etilo, que son esos ésteres de cadena media, que son más tropicales, que están muy de moda y están relacionados con piña, durazno y ese tipo de aromas. Entonces, lo que hace es que en el ciclo de los ácidos grasos de cadena media, que viene derivados también del ciclo de Krebs, aquí cuando se junta, se producen los ácidos grasos con el acetilcoenzima A, se producen los ésteres de etilo. Entonces, la Brett puede producir ambos tipos de ésteres de manera muy eficiente y estas reacciones se llevan a cabo de una manera relativamente rápida comparada con la de los fenoles. La de los fenoles toma meses en producirse y esta se puede producir en semanas. Es una de las diferencias. Es por lo que ayer discutíamos que hay gente que está usando Brett para producir IPAs de manera directa y poder tener estos ésteres tan importantes. Entonces, estas son dos de las principales maneras de producción de ésteres de acetato, ésteres de etilo, y la otra manera de cómo se producen los ésteres se llama la reacción de
de Fischer cuando yo mezclo un alcohol y un ácido orgánico, pero es una reacción, digamos, reversible y es una pequeña proporción también. Y encima de eso, para reforzar la parte aromática, la BRET tiene actividad enzimática por una beta-glucosidasa que lo que hace es que los terpenos que vienen de los lúpulos, ustedes saben, están unidos a un azúcar. Cuando este terpeno está unido a un azúcar, no lo podemos detectar nosotros, el aroma no lo podemos detectar. Lo que hace la enzima es romper este azúcar y produce los monoterpenos, que son los aromas que vienen del lúpulo y producen muchos tipos de aromas también muy deseados, ¿no? Esto es lo que se conoce en muchas partes, lo que se conoce en muchas partes como la biotransformación de ciertas levaduras que tienen capacidad enzimática y que son capaces de liberar aromas que el compuesto por sí solo no puede hacer, ocupa una reacción química, una reacción enzimática para poder liberar estos compuestos y que sean presentes como descriptores en la cerveza. Entonces, nosotros lo que hicimos hacer es, a partir de una cerveza de 6.3% de alcohol, con una levadura POF negativa, es decir, que yo no debo tener fenoles en esa cerveza madre, digamos, con 3 gramos por litro de CO2, es decir, ya hay una cantidad de CO2 disuelto ahí. Mucho cuidado porque, como les comenté hace rato, el CO2, el alcohol y el pH son 3 inhibidores muy fuertes para que ustedes puedan refermentar en botella o refermentar una cerveza, digamos. Entonces, 3 gramos por litro de CO2 está normal, no hay ningún problema. Se prepararon 8 muestras distintas, se rehidrató el Brett en agua. Acuérdense que nosotros tenemos un concepto muy importante que se llama easy to use, donde tú puedes agarrar la levadura seca, inocularla directamente y funciona. Para todos los procesos de rehidratación, es conveniente hidratar la levadura primero y luego usarla. Porque ¿qué es lo que va a pasar si yo la uso en formato seco y yo la diluyo, digamos, en la cerveza y luego embotello? Yo voy a tener unas botellas carbonatadas y otras no, porque la levadura no se va a transmitir de manera homogénea entre todo el líquido. Entonces, tanto la BR8 hay que hidratarla primero para poder utilizarla de una mejor manera, así también como la levadura, la F2, que digamos es una levadura de refermentación, pero no es fenólica ni tiene sus características. 28 grados centígrados durante 30 minutos, agitación leve, se agregó 10 gramos por litro de azúcar, esto para que nos produjera alrededor de 5 gramos por litro de CO2. Ustedes hacen el cálculo a grosso modo, dividen entre 2 para saber cuál es la cantidad de carbonatación que les va a tomar ahí. Ustedes lo pueden carbonatar o tirar la carbonatación a donde ustedes quieran. Se inocularon el equivalente a 5 gramos por litro de levadura, 24 grados centígrados durante 1 y 3 meses, fueron los muestreos. Entonces, nosotros lo que medimos generalmente son unidades de olor, y una unidad de olor es el resultado de yo dividir la concentración analítica del compuesto entre el umbral de detección. Recordando que el umbral de detección es la concentración necesaria para que al menos el 50% de las personas lo puedan detectar. Entonces, si se fijan acá, las barras azules es un mes, significa que al mes ya teníamos presencia de etilos y no vinilos. O sea, al mes ya existió esa conversión de pasar de vinilos a etilos. Y cuando yo analizo de manera sensorial, porque esa es la parte analítica, donde yo me analizo la pared sensorial, al primer mes, 0.77 significa que el 77% de las personas que volaron la cerveza detectaron la huella de Brett, y al tercer mes el 95% de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes van a usar este producto, traten de hacer muestreos al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, para que vean cuándo ya tienen su huella Brett bien marcada ahí. Este fue, digamos, el punto de vista de las muestras, cómo se analizó. Aquí tengo la gráfica esta negra, está en el número 1, y si las barras sobrepasan el número 1, significa que es un producto que es detectable para los que están evaluando las cervezas. Entonces, si fijan, todas las muestras, estas son en un mes, estas fue en 3 meses, detectaron compuestos que están relacionados con la huella de Brett. Bueno, finalmente, ya para concluir,
La Sabro BR8 es una Brettanomyces bruxellensis. Recordad lo que le dije hace rato, el género, la especie de Brettanomyces bruxellensis es usada ampliamente, pero ustedes van a decir, ¿por qué ustedes dicen que no consume dextrinas? Y yo he leído todo el tiempo que la Brett consume dextrinas y es exactamente el mismo nombre. Lo que pasa es que son híbridos del microorganismo, no es exactamente es la misma cepa. Hay muchas cepas distintas en el medio que tienen el mismo nombre. Está pensado para usar principalmente en refermentación de botellas y barricas. Hay que rehidratarla, 10 veces su peso en agua estéril o mosto, una temperatura de 25 29 grados centígrados, 15 30 minutos, una agitación baja o moderada. La dosificación 5 a 10 gramos por hectolitro. Aquí vemos que es lineal la dosificación, es decir, entre yo le dosifique más, yo voy a tener en menor tiempo marcada mi huella de Brett. La refermentación de 15 a 25 grados centígrados. Obviamente, entre yo la refermento a una temperatura mayor, o sea, si yo refermento a 25, voy a tener más rápido la huella Brett que si yo la fermento a 15. Esto significa la levadura puede trabajar, pero va a ser más rápido, más lento, dependiendo de la temperatura que yo las tenga. El pitch rate y la temperatura van a ser los dos principales componentes que van a marcar la velocidad de la refermentación. El carácter Brett está presente, 4-etilfenol y 4-etilguayacol, después de un mes, pero ideal en 3 meses. Si yo la voy a almacenar más de 6 meses, la recomendación es que sea 4 grados centígrados. Obviamente, esto nadie lo hace, la gente compra levadura para usarla en la semana, pero sí es bien importante que en este caso Ticobirra la almacena siempre en frío. Ventaja que nos da este producto, tiene consistencia. Al no fermentar dextrinas, lo que va a hacer es que siempre, o sea, en la mayoría de los casos tu proceso va a ser consistente. Esta levadura va a trabajar solamente con el prime sugar que tú le estás agregando y no con las azúcares de tu cerveza madre. Dice, respeta el perfil de carbohidrato de la cerveza original. El único detalle acá, que si yo uso una levadura que no procese la maltotriosa, digamos una S33, que me deje mi gravedad final en 1,020, yo tengo que considerar ese azúcar residual más el prime sugar para no tener una sobrecarbonatación. Esa es la única consideración. Este producto está en formato en 100 gramos y en 5 gramos. Ya está disponible acá en Costa Rica y es un producto bastante versátil. No descartamos las pruebas, como les comenté, en IPAs y también para otros ciertos estilos. Y pues si tienen el interés en aprobar, hacer una muestra, con mucho gusto le podemos dar seguimiento. Bueno, esto es lo que les quería platicar yo. Les agradezco mucho su atención y si tienen más dudas, adelante. Muchas gracias.